para sentar nuestra posición frente a una temática tan sensible como esta. Muchas veces me apoyo en un esquema que le oí explicar alguna vez al profesor Antanas Mockus y que para mí resulta revelador frente a este tipo de discusiones. Hay tres pilares que en toda sociedad tienden a estar alineados y cuando no lo están, eso es fuente de conflicto social. Un primer pilar, el de la moral, el de la ética, el de las convicciones íntimas y personales de cada ser humano, frente a discusiones que siempre estarán abiertas, porque por más que la Corte Constitucional asuma una posición u otra a la luz de la Constitución, pues tenemos la posibilidad de debatir frente a esas convicciones íntimas que creemos más conveniente para nuestra sociedad. Entonces ese primer pilar ahí lo tienen, y habría un segundo pilar que es el de la cultura, que ya no es la convicción íntima o individual, sino la creencia colectiva. Y yo me pregunto qué piensan los colombianos frente a estas temáticas, frente a la eutanasia, frente al aborto, frente a la legalización de la droga, frente al llamado matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pues hay una posición que asumir desde la cultura y desde la moral. Me afana cuando veo colegas de esta comisión tildarnos de moralistas porque quieren sacar la palabra moral de la ecuación, y no se puede. Eso es connatural al ser humano, y no solamente existe la moral religiosa o cristiana, hay varios tipos de moral que al tratar de excluir esos planteamientos de la discusión están desnaturalizando, deshumanizando este tipo de discusiones. Y el último pilar, el de la ley, que igual uno aspiraría a que esté alineado en esa discusión. Y miren que la reflexión es muy interesante. ¿Debería la ley terminar alineándose a esos parámetros morales y culturales? ¿O como pretenden los autores de este proyecto y los promotores del mismo, quieren es que la moral y la cultura se termine alineando con un mandamiento legal o con una ley positiva o con la norma escrita, cuando a mi modo de ver la construcción que más conviene es la contraria? Así que desde mis convicciones más íntimas, desde la cultura que yo pretendo defender en este Congreso, que es la cultura de la vida y no la cultura de la muerte, y desde una ley positiva que debe responder a esos parámetros morales y culturales, votaré favorablemente el archivo de este proyecto, porque esa es mi convicción, es la cultura o la creencia colectiva de las personas que represento en este Congreso, y es mi llamado también muchas veces como una posición ancla, porque hemos visto que quienes son más progresistas buscan ir minando poco a poco lo que es nuestra moral cristiana, y yo personalmente no estoy de acuerdo con ese tipo de posturas, así que votaré positivamente el archivo de este proyecto de eutanasia, respetando a los autores y a quienes piensan distinto. Gracias, presidente.